en el programa de hoy, pues hablamos de las pinturas rupestres en el Perú. Y por supuesto porque en nuestra provincia también tenemos este tipo de manifestaciones del arte prehistórico, especialmente en Chimbán. Pero para conocer con mayor certeza, desde el conocimiento de la historia, de la cultura, hoy nos acompaña el arqueólogo y profesor Manuel Bautista Cóndor. ¿Cómo está, don Manuel? Buenos días y bienvenido al programa. Muy buenos días a todos por su aniversario. De igual manera aprovechar sus ondas de la radio para saludar a su dignísima audiencia de nuestra radio Santa Mónica y a su disposición de usted. Bien, habíamos propuesto este tema de las pinturas rupestres en el Perú, que son manifestaciones, decía, pues en el arte prehistórico, desde la arqueología, desde las ciencias sociales. ¿Cómo lo explicamos, don Manuel? Mire, todo pueblo milenario e histórico ha pasado por esas etapas. Ya ha sido pues tratado por muchos investigadores y aún siguen tratando este tema. Las pinturas rupestres es la primera manifestación artística de los seres humanos, que podemos relacionarlo a una cámara fotográfica, a un celular. En ese entonces ellos, por su nivel cultural, su nivel productivo, social, eran pues el primer eslabón de la humanidad. Nos estamos refiriendo a la etapa prelítica, precerámica. Por ello, mire usted, todos los pueblos en el mundo han pasado por esas etapas. Etapa lítica, etapa de la cerámica, desarrollo productivo ya, y últimamente el desarrollo industrial, y la última etapa que estamos viviendo ya es el desarrollo de la informática y la computación, que ya se agrega otra etapa más a la historia de la humanidad. Bueno, específicamente en caso del Perú y Chota, más específicamente, que creo que es importante dar a conocer a su digna audiencia. Mire usted, Chota ha sido un pueblo histórico, un pueblo milenario, porque en diferentes lugares encontramos pintura rupestre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hombres que poblaron nuestro territorio vinieron en un estado de salvajismo, en un estado de nómades, en un estado de errantes. Y aquí ya en Chota desarrollaron la cultura. Eso es un mérito y por ello también arrastramos esa tradición del pueblo milenario, histórico, con muchas acciones sociales y cívicas que aún impresionamos a toda nuestra patria y el Perú. Entonces, mire usted, hablando de estas pinturas rupestres, lo encontramos en la cuenca del río Marañón y Silaco. De igual manera, mi persona con William, cuando era director de ITIN, se nos apoyó con los pasajes y nos fuimos a explorar la área de acá del Cóndar. De igual manera, ahí todo las partes laterales del río Tacabamba existen pintura rupestre. De igual manera, bueno, dentro de mi trabajo como arqueólogo en el río Silaco, de igual manera identificamos en una quebrada, por supuesto con la vegetación muy exuberante, identificamos pinturas rupestres. Lo que nos dice pues que acá llegaron gente sin nivel cultural, y aquí en Chota desarrollaron ese gran nivel cultural que lo tenemos. Creo que eso sería en síntesis la primera etapa de los hombres chotanos que vivieron acá. Claro, y en estos contextos prehispánicos, en este comienzo de la humanidad por nuestra jurisdicción, por esta provincia, esas son las únicas evidencias.
apostamos por otras que se van complementando, como la que usted ya decía, hoy estamos en otro periodo, en otra etapa y que vivimos de otra forma, inclusive de comunicación. Pero, ¿qué más se añade a estas pinturas rupestres, don Manuel? Mire, yo creo que hay que entender lo que, hablando culturalmente, se rompen las fronteras políticas. Ya. Estamos hablando de Chota, pues, y estas evidencias lo encontramos en Santa Cruz, Bambamarca, Chota mismo, parte de Selendín. Entonces, esa es la frontera cultural de Chota, porque hasta ahí se han extendido los rasgos culturales de las pinturas rupestres. Por supuesto que hay otros elementos que lamentablemente, para mencionarlo, tendríamos que hacer investigaciones muy profundas, pero sí tenemos acá un sitito aquí de Pandanche, ya, la parte baja de Pacopampa, donde ahí también Rosari con Emilio Rosas identificaron un fogón precerámico, un fogón circular precerámico, donde los hombres ya pues empezaron a utilizar el fuego, porque no hay que olvidarnos que en un primer momento no conocían el fuego, y posiblemente de Pandanche los hombres ya subieron a Pacopampa a desarrollar, a iniciar desarrollando la gran cultura peruana y chotana particularmente. Otros elementos, por ejemplo, que se ha encontrado es que realmente las pinturas rupestres no hay asociación, porque usted sabe que en ese periodo de la humanidad era un periodo donde los hombres vivían pues en cuevas o cavernas, eran transhumantes, eran no productivos, es decir, tenían una economía parasitaria, vivían de lo que la naturaleza les ofrecía, terminaban en un lugar, se mudaban a otra cueva y allí pues pernoctaban, vivían durante un tiempo y así eran pues nómades, errantes. Lo único culturalmente de esta etapa de la humanidad es la pintura rupestre. Como reitero, es la manifestación artística más importante de los hombres que inició, porque mire, con las pinturas rupestres ellos representaron las principales escenas que ellos realizaban, las principales actividades, y también a partir de esa etapa inicia el simbolismo en los seres humanos, porque ellos también ya, al verse impotentes, aspiraron representando a seres superiores, por supuesto materialistas, como observaban que el sol les daba calor, les daba luz, es que ellos representan al sol como su dios principal. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en una pinturita rupestre ahí, yéndonos a Condas, a la mano izquierda, lo que lo denominan el Inca. Ojalá esté pues conservada, porque lamentablemente también por desconocimiento los recursos arqueológicos cada día van siendo más destruidos, y porque nuestras autoridades también, creo que la mayoría desconocen pues la importancia de este elemento cultural como un elemento de unidad, como un elemento de identidad, como un elemento de saber qué tenemos y sentirnos orgullosos, y a partir de ahí seguir nuestra brega en la sociedad peruana. Don Manuel, vamos a seguir conversando para que usted también nos hable, porque aparte de las pinturas rupestres, también hay tumbas antiguas que datan pues de miles de años, y estas evidencias especialmente son encontradas en sitios arqueológicos. Por ejemplo, nos hablará un poquito, ojalá, de Pacopampa, ¿no? Estos asentamientos humanos, rituales prehispánicos que tenemos en nuestro ámbito. Y decíamos, arqueólogo Manuel Bautista, en torno en que la provincia de Chota pues existen diversas evidencias prehistóricas que incluyen las pinturas rupestres y también tumbas antiguas que datan de miles de años, según se da a conocer en la Enciclopedia Libre, en la enciclopedia también en línea.
desde su conocimiento, desde los estudios realizados, que quizás falta mucho por hacer, como usted decía, por la desidia o por falta de conocimiento, también de quienes asumen la responsabilidad, ¿verdad? Por supuesto, mire usted, la investigación implica costo económico, porque la investigación es minuciosa, es muy detallada, pues, y eso, pues, es la limitación más grande, ¿no? Que en todas las áreas, ¿ah? Chota, podemos decirlo que es una área que realmente falta investigar en todo, ¿ah? El aspecto de la fauna, la flora, el aspecto geológico, arqueológico, antropológico, todo falta, ¿eh? O sea, es una por recursos económicos. Mire usted, yo quisiera agregar aquí algo importante de las pinturas rupestres. Como ellos vivieron en sus cuevas o cavernas, ellos se enterraron allí, ¿no es cierto? Claro. Pero algunos me han dicho, pero profesor, si no conocieron la cerámica, ¿por qué hay tanta cerámica en estas cuevas o cavernas? Es que ha sufrido varias reocupaciones, ¿entiende? Entendida recuperación en que llegaron otras sociedades ahí a habitarlos. Por eso es que ya también hay fragmentos de cerámica en la superficie de las cuevas o cavernas donde hay las pinturas rupestres. Por ello, para realmente saber a ciencia cierta cuántos años vivieron, tenemos que realizar excavaciones profundas en las cuevas o cavernas, para de esa manera saber qué elemento cultural pertenecen a la etapa de lítica, qué elementos pertenecen a la etapa cerámica, qué elementos pertenecen a la etapa de desarrollo formativo, desarrollo cultural, qué elementos o en qué tiempo de repente también lo ocuparon estacionalmente los cajamarcas, suponemos en momentos de conflictos sociales. También hay fragmentos de cerámica cajamarca en estas cuevas, mire usted. Lo bueno es que ojalá pues no esté todo disturbado, ¿no? Porque realmente si ya está disturbado, ya prácticamente para la ciencia es relativo nada más, ¿no? Mencionar que tal cultura estuvieron por ahí, ¿no? Habitando. Eso es referente a esta etapa de la historia de la cultura chotana, pero como usted decía, hay varias etapas, pues. Ya. Después de esta etapa precerámica, lítica, donde su manifestación cultural más importante es las pinturas rupestres, ¿no? Donde ya simbolizaron sus dioses, sus diferentes actividades míticas, religiosas y también actividades productivas, porque no hay que olvidarnos que ahí pues esto ya representan, por ejemplo, escenas de caza, ¿no? El Chaco, y también ya algunas escenas de simbolización de dioses. Pero el dios, ¿quién era? El dios era el personaje más importante de ese activo, que ya le daban su aditamiento con la imagen del sol, porque ellos evidenciaban que el sol les daba pues la luz, el calor, y de igual manera la luna, las estrellas. Mire usted, ellos ya simbolizaron ese tipo de cosas. Posteriormente en nuestra querida Chota y Cajamarca, ya los hombres después de muchos años pasan al segundo momento de la cultura chotana, que es el momento de la etapa formativa. ¿Por qué formativa? Porque ahí los hombres ya progresivamente, lentamente por supuesto, van dejando ya la cultura, la economía parasitaria, y van ellos desarrollando la horticultura, posteriormente la agricultura. Ya descubrieron el fuego, ya sus alimentos lo consumían consumidos, ya iniciaron a hacer sus viviendas al aire abierto, dejando las cuevas, las chozas, ¿no? En un primer momento,
Y así progresivamente. A esta etapa se denomina la etapa formativa, cuyas expresiones más importantes en Chota hasta la fecha son dos: Paco Pampa y el monumento formativo del rollo. El rollo queda en el denuncio minero de la granja. No será mucho a conocer por ciertos intereses que usted sabe de la mina, ¿no? Y esperamos que el Ministerio de Cultura sea firme en defender este monumento arqueológico y realmente quede ahí como testimonio de este periodo formativo de la cultura chotana. Y a nivel de Cajamarca tenemos Cunturhuasi, que es contemporáneo de este periodo. Posteriormente de este periodo, después de miles de años ya, los hombres pasan a otro periodo en Chota y en el Perú. Nos referimos a los desarrollos regionales. Desarrollos regionales. Aquí ya encontramos influencia, por ejemplo, de los chavines. Se confunde que Paco Pampa es chavín, no es chavín. Entonces ya vinieron evidencias de chavín, influencia de la cultura costeña, moche, influencia de la cultura cajamarca, también. Principalmente no fueron diestros en la arquitectura, pero sí ellos eran maestros en la cerámica, ¿no? En la cerámica caolín, de colores que encontramos muy fina en los diferentes cerros, hablando comúnmente, ¿no? Picos elevados, ahí en evidencias, moches, evidencias de Cajamarca, evidencias, incluso chachas, ¿ah? Hay evidencias chachapoyas. Chachapoyas, ¿no? ¿Cierto? Y mire, y posteriormente ya pasamos a otra etapa, que es la etapa de los desarrollos regionales. Bien, don Manuel, ¿y qué le parece que ya los desarrollos regionales lo vayamos descifrando, explicando en nuestro próximo programa? ¿Le parece? Correcto, primero sería la etapa formativa. Sí, nos iríamos por etapas, entonces ya... Etapa formativa un poquito para detallar un poquito más, después sería desarrollos regionales, ¿no? Donde ya ahí pues lo tenemos ¿cómo se llama? Alarcón, ¿no? Proponiendo la cultura chotana, ¿no? La cultura chapilla. Correcto. Sería pues, y corroborado con Ruth Shad y Emilio Rosas y Morales, que hicieron excavaciones acá en el sur. Yo no sé por qué los cajamarquinos están proponiendo una ruta del rondero, una ruta turística, y lo están obviando esas evidencias muy importantes ahí de la cultura chotana. Bien, bien. Me parece interesante lo que hoy se está proponiendo y lo seguiremos hablando en nuestros próximos programas. Don Manuel, ha sido un gusto conversar esta mañana nuevamente. Muy amable. Ya, gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias, buenos días.